Bienvenidos, bienvenidas acá a los jueves de científicos. Estamos por arrancar. Feliz Día del Fósil. Hoy se conmemora el Día Internacional del Fósil. Espero que lo hayan festejado leyendo algo sobre los fósiles. Ahorita que tengamos una buena discusión sobre esto de la desextinción. Y bueno, antes de presentarles a nuestro invitado del día de hoy, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook y en Instagram como GeoExplora 2.0 y en el resto de las redes sociales nos pueden encontrar como GeoExplora. El mes de octubre lo hemos dedicado a la edad de hielo, los descubrimientos que se han hecho en México, pero también noticias internacionales como la que tendremos en discusión el día de hoy. Así que pues ya el jueves pasado hablamos de este linaje que descubrieron aquí en México, de los mamuts. Hoy hablaremos de la estafa maestra, el lobo terrible de Colossal Bioscience. Después, el próximo jueves, hablaremos de los molares de mamut, un libro completo de su vida, y terminamos con los grandes descubrimientos que se han hecho en el cenote Hoyo Negro y la megafauna. Así que no se pierdan ninguna de las pláticas que tendremos acá en octubre. Y bueno, los talleres, si ustedes tienen un pequeño geoexplorador en casa, no duden en inscribirlo acá en los talleres en donde hacemos alguna manualidad que nos lleva a conocer a los organismos del pasado junto con paleontólogos expertos. Ya hablamos de murciélagos, arañas y bichos tenebrosos. El sábado pasado hablamos de popó y vómito fosilizado y por cierto les encantó el tema. Y este 18 de octubre vamos a hablar de zombies fosilizados, esos hongos que toman el control de sus huéspedes o algunos parásitos que actualmente también los hacen y pues vuelven zombies ahí a sus huéspedes. Y terminamos el 25 de octubre con paleoarte de un vampiro prehistórico. Así que no se lo pierdan en GeoExplora. También si ustedes tienen algún geoexplorador que hace escuela en casa, los invitamos a que conozcan nuestros catálogos de cursos y talleres de biología, paleontología y geología. Así que les podemos pasar, nos mandan un mensajito, les podemos pasar nuestras actividades. Recuerden que también nosotros tenemos expediciones con geocientíficos. En este caso vamos al volcán Xitle el domingo 19 de octubre. Vamos a visitar este bonito volcán que se encuentra al sur de la Ciudad de México. Es la salida de un día. Nos vemos aquí en el Metro Nativitas y nos vamos hacia el sur. Y bueno, vamos a visitar este volcán que hizo erupción hace 1670 años antes del presente. Ahorita ya está dormidito, así que lo podemos visitar de manera segura. Visitamos su cráter y nos internamos a sus túneles de lava. Nosotros les damos todo el material y el equipo necesario para que hagan esta actividad de manera segura. Es un senderismo interpretativo donde vamos hablando de los tipos de volcanes, los productos que se originan en una erupción volcánica y los riesgos también que hay cuando vivimos muy cerquita de los volcanes. Otra expedición que tenemos en puerta es el 25 de octubre, que nos vamos a la Edad de Hielo a visitar tres yacimientos fósiles del Pleistoceno, uno de ellos el más grande de Latinoamérica. Todos esos descubrimientos que hicieron en el famosísimo AIFA, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, los conoceremos y veremos estos grandes fósiles que sacaron de ahí, tantos que pueden tener en el museo, fósiles originales de principalmente mamuts. Después nos vamos al lago de Texcoco, a la casa del señor Celso, donde literalmente nos abre las puertas de su casa para ver el descubrimiento que hizo cuando trataba de hacer una cisterna y encontró un montón de huesos de la megafauna. Y terminamos en una estación del metro, la estación del metro Talismán, en donde nos despide un mamut y nos recuerda pues que estos descubrimientos también se realizaron en la Ciudad de México cuando estaban haciendo la construcción del metro y sus estaciones. También los invitamos a que visiten la Dinoteca, esta exposición de paleoarte dedicada a los dinosaurios de México, que se inauguró desde el 27 de septiembre y va a estar abierta hasta el 30 de noviembre en el Museo Numismático Nacional, que está en el corazón del centro histórico, por si quieren ir, en República de Bolivia. Ahí están expuestas las obras y tendremos recorridos especiales en GeoExplora. Los anunciaremos más adelante, así que vayan y visítenlos. Y bueno, este sábado 18 de octubre vamos a estar en Universum, el Museo de las Ciencias. Aquí, bueno,
ya en Ciudad Universitaria. En GeoExplora vamos a llevar un taller de réplicas fósiles, así que los esperamos para festejar el Día del Fósil en Universum, así que no se lo pierdan. Y el día de hoy tenemos una súper plática titulada El nuevo Jurassic Park o la estafa maestra, el lobo terrible de Colossal Bioscience con el doctor Juan Pablo Pánico Molina, quienes para quienes no lo conozcan, lo voy a presentar. Él es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctor en ciencias por el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la misma universidad. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto Nacional de Salud Ambiental del NIH, Estados Unidos, y en el Instituto Metropolitano de Ciencias Médicas de Tokio, Japón. Su línea de investigación se centra en comprender los mecanismos moleculares mediante los cuales ciertos contaminantes ambientales contribuyen al desarrollo de enfermedades metabólicas como la diabetes y la obesidad. Y cabe decir que también fue mi alumno y fue uno de mis mejores alumnos de palio. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. De mis alumnos estrella. Ay, gracias, Adri. Eso ya fue hace varios ayeres. Un poquito. Un poquito nomás. Muy bien, Adri. Aquí muy emocionado de poder platicar en GeoExplora, pues un poquito de este tema que es bien controversial, que fue pues noticia mundial y desató un montón de polémica hace unos meses, ¿no? Y pues la polémica continúa, ¿no? No se ha acabado. Esta gente pues sigue haciendo cosas. Entonces, pues No, si pues quieres, claro, gracias por aceptar la invitación. Ahora sí que es un honor tenerte por aquí y que alguien que sabe de genética nos explique qué demonios pasó en este descubrimiento que hicieron y si sí, sí, realmente es una desextinción esto, porque esto estuvo en la discusión durante un buen rato, pero pues queremos saber un poco las bases científicas sí, de este proyecto. Así que adelante, yo estoy acá tras ventanillas por si algo sucede, esperemos que no. súper. Yo te digo Creo si que se ya va se ve, bien. ¿verdad? Sí, ya se ve. Listo. Ahí está. Pues hola a todos, muy buenas tardes. Pues como bien ya nos dijo la doctora Adriana, pues hoy les voy a presentar un poquito pues de este tema que salió a inicios de año, que salió publicado en la revista Time. De pues una desextinción, ¿no? Y lo vendieron como que era la primera ocasión en que la humanidad era capaz pues de desextinguir un animal prehistórico, ¿no? Y que esto iba a cambiar para siempre nuestra relación pues con la vida, ¿no? Ya somos dioses y podemos revivir las especies que extinguimos. Al menos eso fue lo que nos vendieron. Entonces, pues para retomar un poco, seguro todos ustedes saben cómo empezaba Jurassic Park, ¿no? Esta saga que pues es muy famosa, creo que todos crecimos viendo esto, muchos nos hicimos biólogos en parte por ver esta película, en donde pues una gente con mucho dinero se pone a hacer una empresa de genética y descubren la forma de sacar ADN fósil de un dinosaurio y entonces, haciendo un montón de cosas, ¡pum!, reviven los dinosaurios. Y pues todos sabemos cómo acaba toda esta saga, ¿no? Siempre acaba muy mal. Eh, y pues pareciera algo así como sacado de los libros de Crichton, que pues justamente a inicios de este año, aunque bueno, en realidad la historia en su página de internet dice que es desde octubre del año pasado. Pues esta empresa llamada Colossal Biosciences, que es una empresa que empieza desde el 2011, si mal no recuerdo, que está en Dallas, Texas, pues esta empresa anuncia a inicios de este año en este artículo de la revista Time que logran revivir a una especie extinta que conocemos como el lobo terrible, o su nombre científico Aenosion dirus, utilizando técnicas pues justamente de ingeniería genética y clonación y un montón de cosas. Y entonces pues lo venden ellos como ya por fin logramos vencer que la extinción era para siempre, ¿no? Entonces es más o menos la historia. Pues esto sale justamente en la revista Time, es la portada de hecho.
Salieron un montón de fotos, incluyendo al autor de Game of Thrones, que podemos ver ahí en la foto, cargando uno de los cachorritos. El del lado derecho es justamente el CEO y el fundador de la empresa esta de Colossal. Y que esta empresa se empezó a hacer famosa hace varios años porque lograron pues secuenciar el genoma de un mamut encontrado en Siberia, si mal no recuerdo. Y lo que hacen es meter un gen de este mamut en un ratoncito y entonces generaron unos ratoncitos con el pelo largo y de color así como güerito y les llamaban los ratones lanudos, ¿no? Esto sí salió publicado en una revista científica, fue pues un hecho importante. Pero bueno, ya de un ratón con una mutación de un gen de mamut que tuviera el pelo largo a aseverar que revivieron a un bicho que se extinguió hace más de 10.000 años, pues ya es como un salto cuántico, ¿no? Pero bueno, para empezar esta historia, ya meternos más en el tema, pues ahí me gustaría platicarles un poco de quién es el lobo terrible, ¿no? Vamos a empezar este paseo por la parte de paleontología, que es por lo que muchos de ustedes seguro están aquí. Entonces, el lobo terrible, pues es este animalito de nombre científico Aenocyon que existió aproximadamente desde hace 250.000 hasta hace más o menos 13.000 o 10.000 años antes del presente. Ajá. Justamente por ahí del Pleistoceno tardío, cuando pues, era la edad del hielo. Sin embargo, aquí podemos ver un mapa con los yacimientos en donde se han encontrado pues, fósiles de este organismo. Y lo que podemos ver es que en realidad estaba pues desde Estados Unidos hasta el norte de Argentina, por acá. Entonces en realidad era un bicho que por las mismas características de los yacimientos en donde se han encontrado, pues eran animales más bien de climas templados o cálidos incluso zonas esteparias y lugares de este estilo. Entonces ya desde aquí uno empieza como a dudar un poco qué haría un lobo blanco grande, porque además esto era mucho más grande, bueno, no mucho más grande, era un poco más grande que un lobo moderno. ¿Qué hace un lobo blanco recorriendo estepas y sabanas cuando en teoría pues tendría que estar pues mimetizado con su entorno para poder cazar, ¿no? Entonces, de hecho, la mayoría de los paleoartistas lo reconstruyen justamente en tonos pardos. Acá tenemos una reconstrucción de Gabriel Hugueto. Y por acá tenemos una reconstrucción de Mauricio Antón. Entonces, vean que en general la gente los reconstruye pues con estos pelajes más rojizos o pardos. Debido a que pues justamente no habitaban en la zona de hielos perpetuos que había durante esta etapa geológica. Ajá. Aquí lo vemos luchando justamente por una carcasa contra un lobo moderno, que sí hubo un rango temporal en el cual justo los lobos emigraron desde el viejo mundo por el estrecho de Bering y llegaron a América y sí convivieron con el lobo terrible durante un rato. Ajá. Ahora, es un poco compleja la historia, digamos, evolutiva de este animal porque su esqueleto sí se parece mucho al de un lobo moderno. Las principales diferencias se estriban en una, el tamaño, que es mucho más grande, y la otra diferencia es muy notoria a nivel de los dientes, que estos animales tienen una dentadura mucho más filosa, los dientes son mucho más grandes lo cual ha llevado a especular o a pensar a los paleontólogos que era un animal hipercarnívoro, a diferencia de los lobos modernos, que sí tienden a la omnivoría, o sea, dependiendo de la estación del año y de los recursos disponibles, pueden comer materia vegetal. Eh, Estos bichos no, esto se cree que su nicho ecológico estaba especializado en la depredación de la megafauna, esta fauna que mencionaba justamente Adrián al inicio, de animales gigantes que habitaban toda América en aquellos tiempos y que bueno, actualmente todos ellos están extintos. Ajá. Entonces, ¿cómo hicieron este nuevo lobo terrible de Colossal Biosciences? Que aquí, esta parte hay que reconocer que sí es un logro de esta empresa.
tienen mucho dinero, entonces han logrado hacer cosas pues verdaderamente fabulosas a nivel molecular. Ellos lo que hicieron fue, a partir de restos fósiles del lobo terrible, extrajeron DNA antiguo, posteriormente lo secuenciaron y posteriormente reconstruyeron su genoma base a partir de comparar esos cachitos de DNA antiguo del lobo terrible con el genoma, o sea, con todo el material genético de un lobo moderno. Ajá, entonces eso les permitió generar, pues, digamos, una biblioteca de cómo era el material genético de este animal. Ajá. Ahora, aquí hay algunos bemoles que es importante destacar. El DNA es una molécula bien inestable a largo plazo, de hecho, y ni a largo plazo, a corto plazo, ¿no? Simplemente nosotros aquí sentados, estando vivos, nuestro DNA se está dañando todo el tiempo por un montón de razones, pero cuando estamos vivos tenemos mecanismos de reparación que se encargan de mantener este DNA, pues íntegro, ¿no? Para que podamos mantenernos vivos. El problema es que cuando un organismo muere, se terminan estos mecanismos de reparación y entonces el DNA empieza a degradarse lentamente. Ajá. Entonces, justamente a lo largo del proceso de fosilización, en primera tenemos que al morirse un organismo, pues empieza el proceso de descomposición, ¿no? Entonces empiezan a crecer microorganismos que van a contribuir a esa degradación del material genético. Entonces, a lo largo de la fosilización, vamos a tener que de este DNA que teníamos original, pues van a quedar solamente cachitos, envueltos además en un montón de DNA de los microorganismos que se encargaron del proceso de descomposición de, pues, ese organismo muerto. Ajá. Entonces, el gran reto aquí al trabajar con DNA antiguo estriba justamente en que tenemos muy poco material del animal que nos interesa estudiar y que además este material pues está degradado. Ajá. Y esta degradación, ¿cómo se ve? Pues justamente el DNA tiene normalmente cuatro letras, ¿no? A, G, C, T, y con esas cuatro letras se escribe, digamos, todo el libro que involucra pues el genoma de un organismo. Durante este proceso de degradación, en muchas ocasiones lo que pasa es que cambian letras, porque molecularmente hay letras que se parecen mucho entre ellas. Entonces, de pronto, donde había una A, pues ahora tenemos una G, y donde teníamos una T, ahora tenemos una C. Y entonces ya cambió la instrucción, ya no es el libro como lo estábamos viendo. ¿Ja? Entonces tenemos, imagínense que el libro lo partimos en cachitos, todas las hojas, y que encima algunas letras pues ahora están medias borrosas y no podemos distinguir si es una O o una U, ¿no? Imaginemos esto. Entonces ellos hacen todo este trabajo y con base en eso identifican, este es un trabajo de este grupo de Colossal, todavía no está publicado oficialmente y más al rato voy a retomar porque esto es importante. Este trabajo solamente está en la web como le conocemos en ciencia como un preprint o una preimpresión, cuando es un artículo que no ha sido revisado por más gente. Ajá, yo puedo escribir cualquier choro que se me ocurra y subirlo a internet y decir, bueno, ahí está mi preprint, ¿no? Pero eso no ha sido, digamos, verificado ni evaluado por otros científicos, ¿ok? Pero bueno, haciéndole caso a este trabajo de Colossal, ellos a partir de este genoma que reconstruyen del lobo terrible, hacen un montón de juegos aquí estadísticos con matemáticas y demás, no me voy a meter mucho en detalle con esto, pero identifican qué genes, en comparación con el resto de los cánidos que existen actualmente, qué genes son los que fueron seleccionados por selección natural en el linaje del lobo terrible, ¿ok? Entonces digamos que son los genes que podríamos hipotetizar son los más importantes para crear de nuevo un lobo terrible a partir de un lobo normal, ¿no? Podríamos verlo así.
Y ellos identifican que hay 50 genes, considerando que no son todos los genes porque mucho material se perdió durante este proceso de fosilización, ¿ok? Entonces, a pesar de que tenemos poquitos genes, no es todo el genoma, de esos poquitos ellos identifican 50 genes, que son un montón, que tuvieron un proceso de selección natural y que nos da lugar al linaje del lobo terrible, ¿ok? Y dentro de estos 50 genes, ellos identifican que hay algunos que sí se conoce más o menos su función en otros organismos. Y tenemos genes involucrados en el crecimiento corporal, que pues hace sentido, referente a que pues es un animal más grande que un lobo actual. Y también tenemos un montón de genes asociados con procesos de la fertilidad masculina. Y aquí hay algo interesante. Una de las características que identifican a un esqueleto de lobo terrible y lo diferencian de un lobo normal o de un lobo moderno es un hueso que se llama báculo y que ese se encuentra en el pene de muchos mamíferos, ajá, incluyendo los cánidos. Y este báculo en el lobo terrible es muy grande, ajá, es muy, muy grande a comparación de otros cánidos modernos. Y eso ha llevado a que los paleontólogos propongan que probablemente en esta especie había una fuerte presión de selección entre los machos. Llámese competencia o llámese de alguna forma, pero sugieren estos datos que había procesos de selección en los machos, ¿ok? Que en la reproducción estaba seleccionado la lucha entre estos machos, ¿ok? Entonces tenemos 50 genes que están seleccionados en el linaje del lobo terrible. Ahora, después de identificar esto, que hasta aquí se acaba su artículo de que tienen ya, pues digamos, en preimpresión. Y ahora, ¿cómo crean estos cachorros blancos? Aquí ya es menos claro cómo lo hicieron porque de esto no tenemos una publicación científica, ni una preimpresión, ni nada. Lo único que tenemos como información es lo que dieron en su comunicado, en el Times, ¿no? Pero bueno, basándonos en lo que ellos dicen en este comunicado de prensa, lo que hicieron fue tomar a un lobo moderno, sacarle células, específicamente células que rodean los vasos sanguíneos. Estas células las ponen en un platito de cultivo con un caldo ahí nutritivo y las ponen a crecer. Y luego les hacen ciertas cosas que hacen que esas células del vaso sanguíneo se conviertan en células madre. Ajá. Esto les permite tener células que están creciendo de forma indefinida. Y luego viene esta parte que ahorita les voy a explicar un poco más a detalle qué es esto. Pero a estas células del lobo les hacen una técnica que se conoce como edición genética mediante la técnica de CRISPR. Ajá. Donde aquí básicamente lo que hacen es como si agarráramos una especie de pluma microscópica y entonces vamos a borrar letras en los genes del lobo y los vamos a cambiar por las letras que vimos en el genoma del lobo terrible. Ajá. Pero dense cuenta que solamente hacen 20 ediciones genéticas en 14 genes. De estos 50 genes que definían el linaje del lobo terrible, solo agarran 14. Ajá. Y ellos dicen en su comunicado del Time que estos 14 genes que ellos escogen es porque son genes involucrados en el tamaño del cuerpo, en el tamaño del cráneo, que también el cráneo es más grande en el lobo terrible, y en el tamaño de los dientes. Ajá. Y luego dicen que ellos tienen evidencia, quién sabe qué evidencia, porque esto no está publicado, tampoco está en su preimpresión del artículo que ya les mencioné, pero ellos dicen que tienen evidencia de que el lobo terrible tiene pelaje blanco, ¿no? Que ya de entrada aquí es raro por la cuestión pues ecológica en el cual se desarrollaba este organismo.
También mencionan que escogen genes que favorecen un mayor crecimiento muscular. Ok, bueno, pues tampoco tenemos evidencia de eso en el lobo terrible. Y también genes involucrados en el aullido. Que de nuevo, o sea, esto también es como muy especulativo porque pues el aullido no se fosiliza y decir que pues una variante génica va a determinar cómo aúlla un lobo, pues, me parece que también es muy aventado. Ajá. Al final de el gen a cómo se ve un organismo pasan mil cosas, hay mil mecanismos de regulación, entonces decir que un gen es igual a un aullido, pues es una cosa pues muy aventada. Entonces generan estas células de lobo con sus 20 ediciones que hacen que se parezcan a los genes que ellos identificaron en el lobo terrible. Ajá. Entonces vean que aquí no hubo involucrado nunca DNA de lobo terrible. Ajá. Siempre fue lobo normal, lobo moderno, al cual le cambiaron algunas letras. ¿Ok? Entonces, por aquí tenemos esta parte de su protocolo y en la otra parte tenemos que a un lobo moderno le sacan óvulos. Ajá, ya esto pues, es también todo un tema que voy a tocar más adelante a nivel ético. Pero bueno, le sacan óvulos a una loba. A estos óvulos les retiran el núcleo, que es donde está toda la información genética, le quitan el núcleo a este óvulo y le meten el núcleo de la célula del lobo editada. Ajá. Y entonces ya tenemos un óvulo que tiene esos genes editados que se parecen a los genes que encontraron en el lobo terrible. Y posteriormente estos óvulos los meten o los implantan en perras, que mencionaron la raza, ahorita no recuerdo qué raza de perro era. Entonces los implantan en lo que se le conoce como una madre subrogada, porque pues no es el lobo original, es otro organismo. Y unos meses después, pues tenemos lo que ellos llaman nuestros nuevos cachorros de aenoción o de lobo terrible. Ajá. Entonces, este es más o menos el cómo clonaron estos lobos terribles. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funciona esto de la edición genética por CRISPR? La gente que descubrió esto, de hecho, se acaba de llevar el premio Nobel, no me acuerdo si fue el año pasado, el año antepasado, esto fue reciente que les dieron el Nobel. Pero bueno, esta herramienta se descubrió en bacterias, forma parte, digamos, de las defensas de las bacterias en contra de los virus. Eh, y básicamente, pues es una máquina molecular a la cual yo le meto un cachito de información genética, que en este caso está en forma de ARN, ¿no? El material genético puede estar en forma de ADN o de ARN, ¿ok? Entonces le meto aquí un pedacito de material genético y este material genético trae exactamente digamos que es como una guía que le va a decir a la máquina molecular en qué parte de nuestro libro genético se tiene que pegar y tiene que realizar un corte. Ajá. Entonces va a hacer un corte y luego yo le voy a meter a esa célula el material genético que yo quiero con mi nueva información que se introduzca en ese corte, ¿no? Entonces, este proceso y de esta forma pues ya tenemos una edición muy puntual de estos genes. Ahora, esta maquinaria pues está revolucionando un montón varias áreas de la ciencia, entre ellas la medicina, la investigación básica, porque tenemos una herramienta que es bastante precisa para cambiar pues cómo están los genes, ajá, de un organismo. Ahora, esta técnica tiene varios bemoles, ajá, tiene varios pros y contras. Actualmente ya es más específica, pero sigue teniendo cierta inespecificidad. Es decir, aunque normalmente va a cortar solamente en donde yo quiero que corte, en algunas ocasiones se pierde y corta en otra parte, a lo que se le conoce como efectos inespecíficos.
Y esto es muy importante controlarlo cuando uno usa esta técnica porque a veces no sabes si estás metiendo solo tu mutación o si esta máquina está metiendo mutaciones que tú no quieres en otras partes y esas mutaciones pues pueden o no tener efectos en el organismo al final. Ajá. Entonces, como no tenemos un artículo científico de cómo hicieron estos cachorros, pues no sabemos qué tanto control tuvieron respecto a estos efectos inespecíficos. Ahora, aquí algo que sí hay que, digamos, reconocerles es que hacer 20 ediciones en la misma célula, pues es una talacha bastante importante. Ajá. Se necesita mucho dinero, se necesita mucho personal, mucho equipo sofisticado para poder hacer esta técnica 20 veces en las mismas células. Ajá. Y son 20 veces que yo tengo que revisar que no haya efectos inespecíficos. Pero dado que no hay artículo científico, pues realmente es un poco difícil saber qué tan cuidado eh, pues estuvo hecho este trabajo. Ajá. Ahora bien, pues vamos a empezar a criticarlos. Bueno, ya empezamos a criticarlos, pero vamos a poner en tela de juicio si realmente todo este trabajo que hicieron, que de verdad es un trabajo titánico, secuenciar DNA antiguo, reconstruir un genoma antiguo y luego todavía ponerte a editar 20 secuencias y luego clonar un lobito y generar un lobo, ¿ok? Es mucha, mucha talacha, pero vamos a ver si esta talacha, pues realmente es lo que nos están diciendo o si nos están queriendo vender humo. Ajá. Entonces, para esto me voy a ir a una herramienta básica en biología que pues es estudiar, digamos, las relaciones de parentesco entre las especies. Ajá. Entonces, aquí tenemos afortunadamente dos trabajos que han hecho esto. Este trabajo del 2021, que este sí está ya publicado, ¿no? Fue revisado por otros expertos que llegaron a la conclusión de que el trabajo estaba bien hecho. Y tenemos además la preimpresión del trabajo de Colossal, que hicieron varias cosas en ese trabajo. En ambos casos sacan la secuencia genética de material antiguo genético del lobo terrible. Algo que es valioso aquí es que el trabajo del 2021 y el de Colossal usan muestras distintas, es decir, son restos fósiles distintos, son individuos distintos. Y posteriormente comparan estas secuencias, estas palabras del libro genético, con las mismas palabras que están en los genes de otras especies de cánidos modernos. Ajá. Acá tenemos zorros, tenemos el lobo moderno, coyotes, tenemos los chacales, tenemos varios de los cánidos modernos, ¿ok? Y entonces lo que empieza a hacer esta técnica es tratar de ver qué tanto se parece esta secuencia entre cada uno de estos organismos. Y con base en qué tanto se parecen, podemos decir, ah, bueno, estos dos se parecen más, entonces probablemente tienen un ancestro en común más reciente que estos otros que no se parecen tanto. Ajá. Entonces con eso hacemos estos arbolitos en donde cada rama es una especie distinta. Y aquí podemos ver que, por ejemplo, el coyote está muy emparentado con el lobo moderno. Ajá. Y así podemos ir reconstruyendo quién es más parecido a quién. Y además de eso, estos árboles genealógicos, que en realidad el nombre es árbol filogenético, pero lo podríamos ver como un árbol genealógico de especies, estos árboles están calibrados para darnos un estimado de hace cuántos millones de años fue el último ancestro en común entre cada una de las ramas. Ajá. Entonces, por ejemplo, según este análisis, el coyote y el lobo tuvieron un ancestro en común hace más o menos 1 millón de años. ¿Ok? Entonces vamos a ver en dónde está nuestro lobo terrible que está acá. Ajá. Pues resulta que el lobo terrible es un linaje bien independiente
de la gran mayoría de los cánidos actuales, de los cánidos parecidos al lobo. Si se fijan, diverge completamente aquí del linaje de los lobos. Según este análisis, hace más o menos entre 5 y 6 millones de años, que eso es un montón hablando pues de este tipo de animales que son más recientes. Ajá, 5 millones de años en términos evolutivos son bastante tiempo. Y vean aquí que con lo que está más emparentado o con lo que tiene un pariente pues, menos alejado, sería con los chacales modernos, no con los lobos. Ajá. Entonces ya de aquí, pues es como un poco extraño agarrar como base una célula de lobo y decir, bueno, este es mi genoma base y con este nada más le voy a meter 20 mutaciones y en 20 mutaciones reconstruyo 5 o 6 millones de años de evolución. Pues, está como medio raro. Ahora, este es solo un trabajo, ¿no? Entonces vamos a tomar que este no es toda la verdad. Vamos a ver qué dice el trabajo propio de Colossal. Ajá, este es su trabajo de reconstrucción de esta filogenia, de esta relación de parentesco. Ellos aquí meten algunas especies más modernas, como el aguaraguazú, que es un cánido de Sudamérica. El bush dog también habita en Sudamérica. Y vean que de nuevo el lobo terrible que está acá diverge completamente de los cánidos parecidos al lobo, pues hace más o menos 5 millones de años. Entonces, dos análisis distintos hechos por gente distinta, usando individuos distintos, me reconstruyen más o menos la misma relación de parentesco. Ajá. Y de nueva cuenta, el lobo terrible está más emparentado entre los chacales y los cánidos del Nuevo Mundo, ajá, entre el aguaraguazú y el bush dog, ajá, que habitan en Sudamérica. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que en realidad este linaje que da lugar al lobo terrible, pues es un linaje que se aisló durante muchos millones de años y que dio lugar a un animal único, con una historia evolutiva pues bastante única. Entonces, decir que con 20 mutaciones, agarrando además al organismo menos emparentado que divergió hace más tiempo en relación con el lobo terrible, entonces agarrar meterle solamente 20 mutaciones y decir que con eso ya tienes un lobo terrible, pues está como medio raro, ¿no? Además, ellos mismos, el mismo grupo de Colossal, dice que son 50 genes los que tuvieron selección natural positiva a lo largo de estos 5 millones de años, ¿no? Entonces, pues como que aquí ya uno empieza a decir, pues no, o sea, ni se parece tanto a un lobo. Si yo quisiera reconstruirlo, pues tendría que agarrar aquí como algo más parecido a un aguaraguazú o a un chacal y no algo más parecido a un lobo, ¿no? Es muy distinto y está muy alejado evolutivamente de esto. Ahora, en este trabajo de Colossal, que está como preimpresión, también hacen un análisis estadístico que creo que es interesante. Eh, Hay mucha evidencia de que los cánidos tienden a hibridar mucho. Ajá. De hecho, pues incluso en linajes que no se parecen tanto como pensemos lobos y coyotes, pues suele haber híbridos de forma natural. Ajá. Digamos que es una característica usual de este linaje de los cánidos. Entonces, ellos hacen este análisis estadístico para tratar de ver si hay eventos de hibridación entre los lobos o entre los otros cánidos y el linaje del lobo terrible. Y pues lo que encuentran es bastante interesante porque resulta que el linaje que da lugar al lobo terrible es resultado probablemente de un evento de hibridación acá, que esto es después de que divergen los perros africanos, que son estos de acá, y los dol, ajá, que esto pasó hace como 4 millones de años según este estudio, ajá.
hay un evento acá, antes de que se produzcan los DOL, con el linaje que da lugar justamente a estos cánidos del Nuevo Mundo, con el aguaraguazú. Y este evento de hibridación es el que probablemente da lugar al linaje del lobo terrible. Pero vean cómo hasta acá está el lobo moderno, junto con el coyote, y vean cómo no hay evidencia de hibridación entre el lobo y el lobo terrible. Ajá. De hecho, acá hay un evento de hibridación probable, pero contribuye muy poco al background genético del linaje del lobo terrible. Entonces, vean que en realidad es una historia evolutiva, el de este organismo bastante complicada, ¿no? Tenemos eventos aquí de hibridación con lobos que vivieron o con cánidos que han estado en aislamiento porque América estuvo en aislamiento geográfico por muchos millones de años. Y luego acá hubo un evento de hibridación y entonces queremos recapitular toda esta historia evolutiva, de nuevo metiendo solo 20 mutaciones en genes que parece que escogimos pues de forma un poco sesgada, ¿no? Y que además queríamos que el lobo fuera blanco con todo y que toda la evidencia nos dice que no eran blancos. Em, entonces, pues ya de aquí como que todo queda tambaleando un poco y mucha gente, muchos científicos empezaron justamente a hacer este tipo de críticas públicas. Salieron un montón de artículos no científicos, sino más bien justamente de opiniones y demás de otros expertos, en donde pues criticaban que esto ni de chiste era un lobo terrible, desextinguido. Y entonces en su momento el director de Colossal agarró y dijo, es que nosotros estamos usando el concepto morfológico de especie. Y si se parece lo suficiente a un lobo terrible, a nosotros no nos importa la historia evolutiva, no nos importa el parentesco, lo que nos importa es que físicamente se parezca mucho a un lobo terrible. Entonces, para nosotros eso es un lobo terrible. Eso fue lo que contestó la gente de Colossal. Y entonces, pues esto lleva justamente a decir, a ver, ok, desextinguimos una especie, pero ¿qué es una especie? Porque entonces este tipo ya empezó a defenderse usando algunos de los definiciones que usamos los biólogos. Entonces, aquí es una pregunta que es interesante y que yo creo que si a un biólogo al que ustedes quieran le preguntan qué es la vida o qué es una especie, pues lo van a poner a tartamudear porque son dos conceptos bien difíciles de definir. En el caso específico de la especie, pues existen un montón, así, pero de verdad un montón, son decenas de definiciones de qué es una especie. Ninguna es mejor que otra, todos tienen pros, todos tienen contras, y los biólogos usamos las definiciones pues según el organismo que estemos estudiando y según qué estemos haciendo. Ajá. Entonces vamos a ver la que usó el director de Colossal, vamos a ver qué dice específicamente esta definición, para ver si en serio el director de Colossal nos está hablando con la verdad. Entonces, el concepto morfológico nos dice que es una comunidad o varias comunidades de organismos relacionados cuyos caracteres morfológicos distintivos son, en opinión de un experto, lo suficientemente definitivos para decir esta es una especie distinta, ¿no? Y entonces aquí ya nos metemos en problemas porque de aenoción lo que lo define pues son restos fósiles, de lo cual solo tenemos el esqueleto, ¿eh? A diferencia de otros organismos de la edad del hielo, que tenemos momias congeladas ahí en el permafrost y cosas así. De este no lo tenemos porque no vivía en esos hábitats tan congelados, ajá. Entonces, solo tenemos el esqueleto. Entonces está un poco difícil agarrar a los tres lobos que creó Colossal y decir que tienen las suficientes características morfológicas para decir que son idénticos a Enoción. Ajá. Particularmente considerando que una de las características que es el tamaño del báculo
el mismo trabajo en preimpresión de Colossal, ellos mismos reconocen que no lograron encontrar el gen responsable de este báculo que es más grande. Ajá. Encontraron genes relacionados a la fertilidad masculina, pero no relacionados con el tamaño del báculo. Entonces, tenemos un carácter que es diagnóstico para diferenciar un fósil de noción y acá, pues, ni genéticamente ni tenemos, como no tenemos acceso a los cachorros estos como para hacer radiografías o hacer tomografías y poder reconstruir el esqueleto de estos animales, pues no podemos realmente hacer esta aseveración. O sea, solo porque el lobo esté un poco más grande que un lobo normal y porque la dentadura tal vez, porque tampoco tenemos constancia de esto, porque no hay un artículo científico al respecto, ¿ok? Entonces, decir nomás porque mi lobo está más grande y es blanco, ya por eso es el concepto morfológico, pues como que no, ¿verdad? Entonces aquí es donde empezamos a dar verdades a medias y manipulamos la ciencia para pues apoyar nuestras creencias y creo que eso no es correcto. Y quiero aquí también tocar otros dos conceptos que creo que son importantes en este caso porque si vamos a desextinguir especies, nos tenemos que hacer la pregunta de ¿para qué vamos a hacer eso? O sea, porque ellos dicen que quieren reconstruir ecosistemas antiguos, como ¿por qué? ¿Por qué vamos a hacer eso? Son ecosistemas que ya no existen, el clima cambió, entonces ¿por qué vamos a hacer esto? Entonces, otro concepto de especie interesante es el concepto ecológico, en donde una especie está definida como poblaciones en los cuales sus miembros compiten por los mismos recursos. Y ahorita voy a tocar una cosa que se llama nicho ecológico, que tiene que ver con este concepto ecológico de especie y que es muy importante si vamos a considerar en que vamos a ponernos a revivir especies, ¿ok? Y el otro concepto que es el evolutivo, en donde una especie, pues justamente es un linaje de poblaciones en los cuales todos sus ancestros tienen una relación evolutiva cercana, es decir, es una población que ha ido cambiando con el tiempo y que tiene una tendencia evolutiva, llámese a que cada vez son más grandes o cada vez son más chiquitos o cada vez son más especialistas en cierto tipo de cacería o lo que ustedes quieran, son tendencias evolutivas. Entonces, sus lobos estos tampoco respetan el concepto evolutivo, porque ya vimos que Aenoción no está muy emparentado que digamos con los lobos modernos, ajá. Entonces ya son linajes evolutivos distintos, morfológicamente pues tampoco estamos tan seguros, entonces pues esto no es noción, ¿verdad? Entonces ahora vamos a la cuestión del concepto ecológico, y es que cuando ustedes hablan de biología, tenemos una cosa que es, que esto si alguno de ustedes ha visto Full Metal Alchemist, tienen una idea. Cuando ven ustedes Full Metal, les dicen que no pueden revivir a un humano simplemente juntando los elementos que lo conforman, ¿verdad? Y entonces los de Full Metal se meten en un montón de problemas por intentar hacer esto. Y eso en biología sí pasa, cuando ustedes juntan un montón de células, eso no necesariamente es un organismo entero, ¿verdad? Porque hay más cosas. En cuanto ustedes juntan células, empieza a haber comunicación entre ellas y entonces aparecen nuevas propiedades. Y eso en biología es algo que llamamos propiedades emergentes. Ajá. Entonces, ustedes tienen un bicho, tienen un lobo. Ese lobo, cuando ustedes lo juntan con otros lobos, pues va a empezar a haber ahí interacciones entre ellos, ¿no? Tan es así que los lobos normalmente pues enseñan a los jóvenes técnicas de cacería y les enseñan qué presas son las que hay que consumir y dónde buscar alimentos, etcétera, etcétera. Y esto no lo tenemos con un bicho solo, ajá. Ahí no hay este tipo de cosas. Entonces, pues justamente cuando tenemos una población de varios organismos, pues tenemos que va a haber una selección de las presas, ¿no? Todo esto constituye el nicho ecológico, son todos los recursos y todas las interacciones que tiene una población con su entorno. Entonces tenemos que el animal pues va a tener selección por presas, ¿no?
Y en el caso de Aenoción, pues sabemos que consumía megafauna. Y esa megafauna ya no existe. Entonces, como por qué voy a traer un bicho que ya no tiene a su fuente de alimentación? Esa es la primera pregunta. La segunda es que va a haber una estructura poblacional y aquí eso es bien importante. Por ejemplo, los lobos y los coyotes, pues son animales gregarios, ¿no? Forman manadas y estas manadas tienen una estructura familiar muy fuerte, donde hay parejas que son reproductivas, están los hijos que no son reproductivos y hay toda una jerarquía social en esta jauría de lobos. Esto en el caso de Aenoción no lo conocemos, esto no se fosiliza. Podemos especular si eran animales sociales o no eran animales sociales, si eran solitarios o no, pero la realidad es que esto no lo conocemos. Ajá. Generalmente en organismos que son sociales hay transmisión de conocimientos, esto que les mencionaba, enseñarle a las crías cómo qué no cazar, qué alimentos son seguros, qué alimentos no son seguros. Y todo esto pues también ya se perdió a la hora que se extingue una especie, todo esto lo perdemos. Tenemos también interacciones intraespecíficas, es decir, justamente como en noción se hipotetiza que probablemente eran bichos que había una fuerte competencia entre los machos, pues eso también ya se perdió. Y no sabemos si eso era un comportamiento innato o también era un comportamiento aprendido o si era una mezcla de ambas. Ajá. Tenemos también que pues la especie depende del ambiente físico en el cual se desarrollaba, el cual pues ya tampoco existe, la edad del hielo se acabó y los ecosistemas de los cuales dependía este animal pues ya no existen. Ajá. Y otro aspecto importante en una especie a nivel ecológico es si migran, ¿no? Si en ciertas temporadas del año ocupan espacios geográficos distintos y que pues esto tampoco se conserva en el registro fósil, entonces tampoco sabemos si Aenoción originalmente migraba, si todo el año permanecía en el mismo lugar o qué era lo que hacía, ajá, cómo era su comportamiento. Entonces todo esto es lo que hace que una especie sea una cosa multidimensional, que no sea nomás traer de vuelta a un bicho y ya tan tan. Y entonces, a la hora que vemos el lobo que crea Colosal, pues la gran interrogante es, ¿va a tener todo esto, que son las múltiples características que tendría una especie en su ecosistema? ¿O qué va a hacer? ¿Qué va a cazar? ¿Qué no va a cazar? ¿Va a migrar? ¿No va a migrar? ¿Cómo va a ser su dinámica poblacional? Ja, entonces, todo eso, pues este bicho no lo sabemos. Entonces, realmente decir que trajimos de la extinción a este animal, pues está como un poco extraño, porque hay muchas cosas que involucran la biología de una especie que aquí no se están tomando en cuenta. Ahora, pues todo esto hace que uno diga, no, pues esta gente se vende como que está haciendo ciencia de frontera y que va a revolucionar el campo de la conservación y pues los medios de comunicación lo vendieron como que era un milagro científico y demás. Pero entonces si yo critico todo esto y si hubo tantas dudas, pues como que entonces pensamos, bueno, entonces la ciencia no sirve, ¿no? O cómo yo puedo saber cuando algo es ciencia dura y cuando algo solamente es humo. Entonces, para eso hay que entender cómo funciona pues la ciencia como maquinaria gigante que mundial, ¿ok? No tanto una persona sola ahí en su laboratorio haciendo experimentitos, sino cómo funciona a nivel global la ciencia, ¿ok? Entonces, digamos que de forma general la ciencia empieza cuando a alguien o a un grupo de personas se les ocurre algo o observan algo o algo les llama la atención, les surge una duda y entonces a partir de ahí deciden empezar a hacer experimentos para cuestionar o para tratar de responder esa pregunta. Ajá, empezamos a retarla. Si hacemos predicciones y esas predicciones tratamos de ver si se cumplen o si no se cumplen, ¿ok? Entonces, cuando empezamos a juntar estos experimentos, este, que no sé cómo poner el marcador, pero cuando empezamos a hacer estos experimentos, empezamos a sacar algunas conclusiones
eso lo escribimos en un formato de un artículo científico y luego viene la siguiente parte que es muy importante, que es publicar ese artículo para que lo vea la comunidad científica. Ajá. Porque a veces, y esto pasa muy seguido, pues uno es humano, ¿no? Y uno tiene presiones de, pues tengo que publicar y pues yo creo mucho en esto y así. Entonces, uno publica sus datos, ¿no? Siendo lo más transparentes posibles para que los otros científicos puedan juzgar nuestros experimentos y decir, no, espérate, o sea, estas conclusiones que estás sacando pues no necesariamente es eso, ¿no? Tus datos también podrían explicarse de esta otra forma. Entonces, empieza toda una discusión a nivel comunidad científica. Ajá, la ciencia se hace en comunidad, se tiene que construir el conocimiento entre mucha gente, ¿sí? Entonces, eh, a raíz de toda esta discusión que se genera en la comunidad, muchas veces uno mismo empieza a hacer más experimentos para tratar de demostrar bien tu idea, ¿no? Decir, no, yo estoy convencido que es lo que yo estoy diciendo. Entonces, ¿qué hago? Hago más experimentos, ¿ok? Para demostrarle a la gente que en serio es lo que yo estoy diciendo. Y aquí también es muy importante que otra gente que no sea yo, que sea en otra parte del mundo, en otro laboratorio, intente también replicar estos datos. Ajá. O que tenga acceso a lo que yo estoy haciendo y luego ellos vayan y traten de copiarlo y a ellos les tiene que salir lo mismo. Entonces, solamente cuando a mucha gente le sale lo mismo y cuando muchas de las predicciones se van cumpliendo, es que uno llega a la parte en donde ya uno empieza a hablar de modelos que sí se aproximan a la realidad. Ajá. Que ojo, la ciencia no trabaja con la realidad ni con la verdad, ¿eh? Todo eso es inalcanzable. Uno lo que va haciendo es construir caricaturas de la realidad que cada vez se parecen más, pero la realidad realmente es imposible de que la podamos aprender así de una forma global, ¿ok? La ciencia trabaja con modelos, trabaja con caricaturas y lo que se hace es que a nivel comunitario, mientras vamos reuniendo entre todos más y más información, nuestro modelo se va pareciendo más a esa realidad, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que le hace falta a los lobos de Colosal? Pues hacer pública su información y que otros científicos puedan tener acceso a esos animales y entablar y estar abiertos a la discusión para ver si en serio eso no es noción, ¿ok? Y esto me lleva a la siguiente parte que les decía, bueno, es que tienen este artículo que es una preimpresión y eso pues está padre, pero tampoco está padre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues bueno, la publicación científica, a diferencia de una publicación en el Time, donde pues yo puedo publicar lo que el editor quiera y ya tan tan, ¿no? Entonces, pues yo le pago al editor y pues me van a publicar lo que yo quiera decir. La publicación científica pues es un poco más compleja, ajá. Tiene muchos pasos, que es el esquema que está a su lado derecho, que ahí ven un montón de cuadritos y un montón de flechitas y de verdad publicar un artículo científico te puede llevar de 6 meses a muchos años. Ajá. No es fácil publicar un artículo científico. Entonces, uno hace sus experimentos, escribes tu manuscrito y dices, ya está listo para mandarlo a publicar. Entonces, coges una revista y lo mandas tu borrador. Y entonces ese borrador lo va a ver un editor en la revista y va a decir, ah, ok, sí, esto parece que está interesante, parece que está bien hecho. Y entonces el editor lo que va a hacer es contactar a otros científicos en otra parte del mundo que no tienen nada que ver contigo, que son expertos en esa área del artículo que tú estás mandando, y se los va a enviar para que lo revisen y emitan su opinión al respecto. Y generalmente las opiniones, pues la mayoría de las veces no son como muy amables, la mayoría de las veces te dicen, no, tu trabajo está mal hecho por esto y esto y esto, y tienes que considerar esta y esta posibilidad, y te pedimos que hagas este otro y este otro experimento extras para ver si en serio te creemos o no. Y entonces te envían todos esos comentarios y uno está ahí como loco, arreglando el artículo, contestando todo, tratando de hacer los experimentos extras que te están pidiendo los revisores y lo vuelves a enviar y los revisores lo vuelven a leer
y hasta que los revisores y el editor no están convencidos de que tu evidencia es lo suficientemente sólida, no se publica tu artículo. Ajá. Entonces, lo que le hace falta al artículo este de Colossal, donde no se describe el lobo terrible que están creando, ¿eh? Ahí solo describen todo este análisis genético que hicieron con el DNA antiguo de Noción. Eh, lo que le hace falta a ese artículo es todo el proceso de revisión por otros expertos. Eso no ha pasado. Entonces, de todo su análisis ese que hacen, pues tampoco sabemos qué tanto esté bien, qué tanto esté mal, ni qué tan certero sea. ¿Ok? Eh, y bueno, ya propiamente del proceso de clonación estamos todavía peor porque solamente tenemos un artículo en Time con una entrevista. Ajá. Y entonces, ¿por qué eso no es evidencia científica? O cómo yo, que no soy científico, puedo saber cuando algo es evidencia científica y cuando no es evidencia científica. ¿Cómo puedo yo discriminar esto? Pues bueno. Para empezar, la evidencia científica forzosamente tiene que estar publicado en una revista científica, ajá, donde la revista esté bien explícito que hace revisión por pares, que es esta revisión que hacen otros expertos que son independientes de los autores, ¿ok? Esa es una parte. Y cuando uno habla de evidencia científica, tenemos que un artículo individual en realidad es evidencia científica, pues todavía no muy sólida, ajá, porque es una observación que solo ha hecho una persona o un grupo de trabajo en una parte del mundo. La evidencia científica uno va diciendo, ah, esto es más en serio, esto es más sólido, esto se aproxima más a la realidad, en la medida en que hay más gente que está evaluando las mismas cosas y que siempre sale lo mismo o algo muy parecido. Entonces, hasta que no llegamos a cuando mucha gente ha revisado esa información y ve que siempre sale algo parecido, hasta que no llegamos a ese punto donde mucha gente ve cosas parecidas, ahí es donde ya podemos decir, ah, esto sí es ciencia así dura, ¿no? Y para ponerles un ejemplo de esto relacionado con la paleo, tenemos el caso de que las aves son dinosaurios, ¿no? Que esto es evidencia que desde que se descubrió, desde Darwin ya se hipotetizaba que las aves provenían de los reptiles, ¿no? Y luego se descubre Archaeopteryx y dicen, ah, ok, pues sí, parece que sí. Pero realmente esto no se solidificó, no se, así no quedó fuerte, hasta que no se hicieron un montón de descubrimientos fósiles que hicieron y de evidencia genética y demás, que permitieron definir que efectivamente las aves son un grupo de dinosaurios, ¿ok? Entonces vean que pasó pues más de un siglo para que se cimentara esta hipótesis y quedara ya como evidencia científica muy sólida, ¿ok? Ahora, ¿qué no es conocimiento científico? ¿Qué no es evidencia? Más que conocimiento, ¿qué no es evidencia científica? Pues videos de YouTube, anécdotas personales, entrevistas, opiniones, ¿no? O sea, eso no es evidencia científica, eso es al final, pues eso, una opinión, un video, un artículo en el Time. Pero eso no es conocimiento, ¿ok? Eso es divulgación, como esto que estamos haciendo ahorita, que es divulgación, puede ser pues simplemente una entrevista, pero eso no es evidencia científica, ajá. Que el director de Colossal me diga que él creó un lobo terrible, eso no es evidencia científica hasta que no lo revisemos a detalle todo, cómo lo hicieron, qué controles tuvieron, qué tan seguros están de lo que estaban haciendo. Hasta no ver todo eso así sólido, pues es muy difícil poder aseverar que esto es realmente un avance científico. Ajá. Entonces, vamos a la siguiente parte. ¿Es ético lo que está haciendo esta compañía? Que esa es una gran pregunta. Y aquí esto voy a también a referirme un poco a cómo trabaja la ciencia, sobre todo las ciencias de la vida, cuando estamos trabajando con organismos vivos tenemos que hablar de bioética, porque yo no puedo agarrar a un ratón y ponerme a pincharlo nomás porque se me pega la gana. Tengo que justificar qué beneficios para el conocimiento o para la humanidad tiene el que yo agarre a un ratón y me ponga a pincharlo. Ajá. Yo tengo que justificar eso. Y en una institución pública
siempre hay un comité de bioética al cual yo tengo, antes de empezar a trabajar, antes de hacer, de pedir dinero, antes de lo que sea, yo tengo que mandar mi idea y decir exactamente qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, etcétera, al comité de bioética, y este comité va a definir si de veras se justifica lo que yo quiero hacer con los animales o si no se justifica. Ajá. Porque si no caemos en cuestiones de crueldad, de maltrato, o en cuestiones de, oye, esto es un poco peligroso que lo estemos haciendo, ¿no? El problema aquí es que Colossal es una empresa completamente privada, con inversionistas privados, y que no está obligado por ley en Estados Unidos a transparentar nada de esto. Ajá, ellos hacen lo que quieran. No, nadie les dice si está bien o está mal. Entonces, pues aquí hay varias cuestiones éticas que creo que vale la pena mencionar. La primera y la más llamativa ¿es ético revivir especies extintas? Particularmente especies que han estado extintas por tantos miles de años. Ajá. Ya no existe su hábitat, ya no existen sus presas, ya no está el clima que había en ese entonces. Entonces, aquí hay de dos: o traemos animales a sufrir porque no tienen sus condiciones naturales, o los voy a tener nada más encerrados en una jaula como curiosidad ahí nomás. O dos, estamos introduciendo, supongamos que de veras revivieron la especie extinta. Estamos metiendo una especie exótica con potencial invasor a un ecosistema que ya no es el suyo. Ajá. Entonces va a empezar a haber competencia con las especies actuales. Entonces, ¿eso es ético? ¿Estamos dispuestos a hacer este tipo de cosas? La segunda cuestión es que ya vimos que realmente no revivieron a nadie, ¿no? Es un lobo tuneado, si lo quieren ver así. ¿Es válido, es ético hacer edición genética en especies silvestres? O sea, ya es una cuestión bastante importante saber si vamos a editar genéticamente, si vamos a hacer organismos genéticamente modificados con cultivos o con animales domésticos, ¿no? Y pues hay gobiernos, el gobierno de México ahora pues ha hecho un trabajo enorme en tratar de prohibir los transgénicos, ¿no? En los cultivos. Entonces, vean que es un tema pues bien caliente y hay gente que puede estar a favor y gente que puede estar en contra. Pero aquí hablamos de especies silvestres y vamos a meter variación genética que en realidad no existe en estas poblaciones salvajes y las vamos a meter a circular. Y ya dijimos que al menos en el caso de los cánidos, pues es muy propenso que haya hibridación. Entonces pronto vamos a tener híbridos de lobo con el lobo tuneado de colosal, si es que estos bichos se escapan y empiezan a andar en el medio salvaje. Ajá. Entonces, ¿es ético que haya edición genética? La siguiente cuestión que también me parece terrible es el uso de ovocitos o de óvulos de especies en peligro de extinción. Ajá. Para ustedes obtener un óvulo necesitan tratar con hormonas a la hembra para inducir la ovulación masiva y tener más chance de sacar estos óvulos. Y necesitan someter al animal a anestesia general para poder extraer estos óvulos. Y todo esto conlleva un riesgo para el organismo. Entonces, ¿estamos dispuestos a arriesgar organismos en peligro de extinción para que una empresa se ponga a jugar con estos óvulos? O sea, creo que es una pregunta bastante importante, ajá. Particularmente considerando que Colosal, su siguiente objetivo es revivir al mamut, y para esto ellos dicen que van a usar óvulos de elefante asiático. Entonces, pues eso está todavía más en peligro de extinción y su reproducción es todavía más tardada. O sea, estamos hablando que el embarazo de un elefante, si mal no recuerdo, dura como 2 años. Entonces, ¿estamos dispuestos a hacer esto para el placer de gente rica? Y la última pregunta que se me ocurre que es importante a nivel ético es el uso de madres subrogadas, que ya en sí mismo me parece que es bastante violento. Ajá. Embarazar a una hembra nada más por mi gusto, sin ningún beneficio claro,
pues de nuevo, ¿por qué estoy sometiendo a un organismo a esto? Ajá. Y en el caso justo del mamut, que es un siguiente objetivo, vamos a sacrificar el embarazo de una elefanta asiática para que en vez de que produzca más elefantitos, se ponga a producir elefantes tuneados con pelo, pues me parece que no es correcto. Ajá. Pero estas son preguntas, la ética es compleja y necesitamos discutir entre mucha gente si estas preguntas son válidas o no son válidas. Ajá. Y Colossal no está preguntándose estas cosas porque tienen el dinero y tienen los recursos para hacer esto sin necesidad de preguntarle a nadie. Ajá. La siguiente cuestión ética es si las celebridades debieran estar involucradas en todo esto. Y es que simplemente en su preimpresión del artículo este, donde evalúan toda la parte genética del lobo terrible, pues vean que entre los coautores, que son un montón, pues está el autor del Game of Thrones, que pues ese es un autor de ficción, como qué hace ahí de coautor en un artículo de genética. O sea, es como muy escandaloso, ¿no? Y toda su publicidad mediática que hicieron ahora que anunciaron a sus lobos, en todas las fotos sale él cargando a sus lobos, ¿no? Inclusive les pusieron como nombre los nombres de los wargos de sus novelas. Entonces, ¿esto es válido o solamente es publicidad y propaganda? Peor aún, cuando uno publica un artículo científico, estás obligado a mencionar si existe algún conflicto de interés, es decir, si hay alguna situación en la que estén metidos los autores que pudiera comprometer la interpretación y la validez de los datos. Ajá. Así como su obtención, o sea, que haya algo ahí que digas, no, o sea, estás concluyendo esto y estás diciendo, estás poniendo estos datos porque te conviene, porque de ahí vas a sacar dinero o vas a sacar algo, ¿ok? Y entonces resulta que cuando nos vamos a los conflictos de interés de su preimpresión esta, que no ha sido revisada por nadie, pues resulta que la mayoría de los autores que están en Colossal, pues tienen inversiones, son propietarios de inversiones en esta empresa, ¿no? Entonces, claro que les conviene sacar esto para ganar más dinero, porque ahí están de inversionistas. Y a la hora que uno va y busca qué hizo este señor de Game of Thrones, este George Martin, pues resulta que justamente es un inversor, ¿no? Es un inversionista, perdón. Y consultor cultural de Colossal. Entonces, yo no sé si eso es suficiente mérito como para ser coautor. La mayoría de las revistas te dicen muy claramente que dar dinero no es mérito suficiente para ser coautor de un artículo. Ajá. Y pues aquí está este señor de coautor ahí haciendo publicidad. Y pues esto es ético, estamos dispuestos a permitir esto porque realmente esto solamente sirvió pues justamente para hacerle publicidad a esta gente y que se hicieran todavía más ricos a partir de vendernos humo, porque pues no existe evidencia científica que respalde nada de lo que están diciendo. Ajá. Y entonces justamente yo puedo decir que estoy haciendo ciencia así de ciencia ficción, decirlo en los medios lo van a replicar porque pues nadie les dice que no pueden hacerlo y van a salir un montón de periodicazos. ¿Y cuál fue la consecuencia de todo esto? Que a partir de que anuncian su logo en octubre del 2024, vean cómo las acciones de Colossal se triplicaron en su valor. Y eso se ha mantenido hasta el día de hoy. Ajá. Y esta es la información que está pública, porque la mayor parte de las acciones de Colossal son completamente privadas y nadie puede tener acceso a esta información. Entonces vean que todo es súper opaco, nada es como claro, pero ellos se hicieron ricos. Y de hecho, esta también es una nota que salió justamente después de que anunciaron a sus lobos tuneados en donde Colossal se vuelve la primer empresa tejana en alcanzar los 10
billones de dólares o los 10.000 millones de dólares. Ajá. Y justamente gracias a su chistecito este de sus lobos tuneados, Colossal se ganó un financiamiento de 200 millones de dólares. Ajá. 200 millones de dólares que podrían estarse usando en hacer ciencia de verdad, ciencia transparente, ciencia que sí esté haciendo algo por el mundo. Sin embargo, este dinero se fue a una iniciativa totalmente privada, con gente que es totalmente opaca, que no nos está diciendo la realidad de lo que están haciendo y que no sabemos ni siquiera cómo es que toman las decisiones de bioética en todos sus procesos. Ajá. Y ahora, pues para no acabar esto así como tan pesimista, ¿tiene alguna utilidad lo que está haciendo Colosal? Pero ya les dije, meter 20 ediciones genéticas en una misma célula es una chambota. Y esta gente, pues al final sí está desarrollando tecnología de secuenciación, de aislamiento de DNA antiguo, está generando tecnología de clonación para hacer toda esta parte de crear sus lobos. Entonces, ¿eso sirve de algo? Entonces, en su propia página de internet, ellos dicen que la inversión que se está haciendo de estos 10.000 millones de dólares se está usando para desarrollar sus sistemas de edición genética por CRISPR, para mejorarlos, sus programas de biología sintética, que es todo lo que se usa para justamente predecir cómo se va a ver el bicho una vez que hacemos estas mutaciones. Ellos dicen que se van a poner a desarrollar úteros artificiales, preservación de genomas para conservación de especies y justamente van a seguir trabajando en la genética de la conservación. Todo esto suena muy bonito en el papel, ajá, cuando hay un comité de ética detrás, porque CRISPR es una herramienta poderosa, pero también muy peligrosa. Ya hubo hace unos años un escandalazo en China de un doctor que se puso a hacer bebés humanos a diseño. Una pareja de gente rica le pagó dinero a esta persona para que editara embriones humanos y les metiera ciertas mutaciones para hacer ciertas cosas. Y nacieron los dos bebés y fue porque fueron dos gemelos. Y esto fue pues un mega escándalo porque eso nos acerca a otra película que es Gattaca, no sé si la han visto, pero ahí justamente se plantea ¿qué pasaría en una sociedad donde la gente ya nace a diseño? Ajá, y donde uno puede decidir cómo quiere su bebé y cómo eso va a repercutir en toda la desigualdad social que ya de por sí es enorme. Y pues ya con este tipo de herramientas que cada vez son más potentes, pues a dónde nos vamos acercando. Y más con empresas donde no hay ningún tipo de supervisión ética. Ajá. También el asunto de los úteros artificiales, pues plantea maravillas, ¿no? Podríamos justo reproducir elefantes sin necesidad de una elefanta, mamá, pero todo esto también plantea muchas cuestiones éticas, ¿no? O sea, vamos a generar también bebés así, bebés humanos. Ajá, entonces, todo sin ética se vuelve pues una especie de Frankenstein, ¿no? Si han leído la novela, pues también justamente nos habla de qué pasa cuando se hace ciencia sin ética y pues empezamos a crear monstruos, ¿ok? Y algo que pues mucha gente está de acuerdo es la parte de la conservación genética, que si todo esto que está tirando a la basura Colossal para hacer mascotas tuneadas para George Martin, y que ahora está también metido el director de las películas del Señor de los Anillos, que está Samuel Jackson. Él está metido también como inversor para su proyecto este de revivir al Moa, que es un ave gigante que vivía en Nueva Zelanda. Entonces, si nos vamos a poner a invertir dinero para crearles mascotas customizadas a esta gente rica, o si vamos a usar todas estas herramientas para ayudar a salvar las especies que todavía tenemos, especies donde todavía sabemos cuál es la dinámica de poblaciones, donde todavía hay un hábitat donde estas especies pueden regresar, o en qué vamos a usar esos recursos. Ajá, esas son todas las preguntas éticas que nos podemos empezar a hacer
con este trabajo de Colossal. Y pues voy a terminar mi plática agradeciéndoles a todos los que están aquí presentes y pues mencionando este meme, ¿no? Esta frase que usa el doctor Malcolm en la película Jurassic Park, diciéndoles a los científicos de InGen que estaban tan preocupados en saber si podían hacerlo, que no se detuvieron a preguntarse si debían hacerlo. Creo que es la misma pregunta que podemos hacernos en este caso de Colossal. Y pues con esto termino mi presentación, Adri. Wow, ¿ya ven por qué fue mi alumno estrella? No se le fue nada, nos llevó desde el concepto de especie hasta técnicas de mejoramiento genéticos y hablar de hábitat, hablar de la historia de los bichos, porque todo organismo que vemos acá tiene una historia detrás que a veces se nos olvida que así ha ido evolucionando. Nada más vemos los ecosistemas actuales, pero tienen una historia bien profunda detrás de miles o hasta de millones de años. Sí, claro. Y yo lo que pude ver con la plática y que es muy preocupante es gente con dinero haciendo pseudociencia y sin límites y sin Sí. comités y sin preguntarse y solamente que el dinero manda y el dinero está comprando científicos porque en este laboratorio yo creo que hay científicos trabajando, o sea, Sí, ¿y de hecho hay cómo no mucha se gente de ponen a Harvard. preguntar? Sí, sí, hay Ah, mucha gente. El CEO, de hecho, fue investigador en Harvard mucho tiempo. wow. O sea, tampoco es gente, digamos, que salió de la nada, ¿no? O sea, es Sí, gente que sí. sí tiene preparación científica y que justamente está usando esa preparación, pues de una forma no ética. Sí, pues sí, Y es que saben que terrible. están incurriendo en cosas que no son propias de la ciencia y que van a llevar a una ciencia, pues, con malos resultados, ¿no? Evidentemente, sí está de no creerse hasta dónde han llegado, porque la otra también es que el papel de los medios, a mí lo que también me preocupó mucho es cómo la revista se presta a sacar esto y además, pues todo el mundo lo retomó y se habló de sextinción como cualquier cosa y se les dio la palomita y el visto bueno y seguramente esto fue lo que Sí, llevó a que sus inversiones crecieran muchísimo, porque los medios al final esparcieron una noticia de pseudociencia y eso sí, generó claro. dinero. No, y lo Entonces, otro que es muy peligroso es cómo permeó esta noticia en la cultura popular, porque hablar de desextinción cambia completamente nuestra relación filosófica con el mundo, porque entonces ya somos dioses absolutos, ¿no? Y podemos arrasar con ecosistemas, podemos arrasar con especies, y pues no importa porque está ahí Colosal para revivirlas, ¿no? híjole, Y eso es muy peligroso porque pues justo nos acabamos la especie y bueno, traemos un bicho que se parece y se va a comportar igual, va a cumplir el mismo papel o quejáis. sí, Entonces, sí, muy peligroso. es muy peligroso, sí, Y también, no sé, pero es un poco resultado de la crisis que está teniendo Estados Unidos en su sistema de ciencia, en su sistema de universidades. sí, ¿Cómo es posible que estos programas tengan financiamiento cuando muchas universidades están entrando en crisis y no tienen dinero para generar sí, proyectos que podrían tener una mejor proyección, justo de especies que podemos salvar ahorita, en donde sí, dices, claro, aún tenemos los hábitats, aún sabemos con quién se relacionan, de especies que solamente tenemos huesos algunas veces y con mucha suerte hasta carnita en los que están, criopreservados, sí, claro, pero es un producto de la crisis que se está viviendo en la ciencia a nivel mundial, pero sí, particularmente en Estados Unidos, que están liderados por gente que no cree en la ciencia, para empezar. sí, sí, pues sí, justo creo que la ciencia ahorita está en una crisis. Y pues por eso es importante hacer este tipo de eventos de divulgación, porque es bien fácil
dispersar desinformación y dispersar pseudociencia, porque además es muy llamativo, o sea, este señor se vende a sí mismo como John Hammond, ¿no? Que bueno, John Hammond en la novela se muere comido por los compis, pero pues este señor no creo que se lo coman sus lobos. Este, pues sí, es un problema, porque él se vende a sí mismo así y en todos lados le dan foro y entonces él se sigue haciendo más rico y sigue haciendo cada vez más cosas más peligrosas. Wow. Y esta última parte, yo pensé que no le ibas a tocar, pero me parece muy interesante de que estas empresas, yo siento que van con el estandarte de estamos haciendo genética de la conservación, cuando en realidad siento que yo soy mal pensada, ¿verdad? Yo siento que están haciendo o mejorando sus ediciones genéticas más bien con la visión de el mejoramiento y la selección artificial en humanos, como decías, que ya alguien se aventó a hacerlo, pero son estas empresas que navegan con bandera de estoy haciendo cosas buenas por el mundo. O sea, las especies se están extinguiendo, de hecho, entras a la página de Colosal y eso dice, estamos pasando por la sexta extinción masiva, Sí. alguien tiene que parar esto y vamos a ser Bueno, nosotros los que incluso hay salvemos una el mundo. nota ahí que eso me molesta mucho. Hay una nota en Nature Comunicaciones, así de cosas más periodísticas, no ciencia dura. Le hicieron una nota a este señor, una entrevista de por qué le había puesto Colosal a su empresa. Y él dice que es porque la extinción de especies es un asunto colosal y entonces él propone una solución igual de colosal. Y entonces le aplauden ahí en Nature, así de, ay, no, qué maravilla, para que otros científicos se inspiren a hacer sus propias empresas. Entonces, sí, ellos se venden como que pues son Los el salvadores del mundo, el Salvador. arca de Noé. Sí, sí. Y pues justo es tan opaco todo, porque pues justo la mayoría de sus finanzas es imposible acceder a ellas. Yo estuve ahí tratando de buscar más información de cuánto costaban sus acciones y demás. Y te dicen que no, o sea, que es privado todo porque ellos no están en bolsas públicas, no nada. O sea, todo es por abajo del agua, todo es en privadito. Y pues sí, o sea, la mayoría de los billonarios están apostándole a que ellos migren de planeta y puedan vivir para siempre y que sus hijos sean perfectos, ¿no? Ahí está Elon Musk teniendo hijos por todas partes, tratando de dejar sus genes por todos lados Semillas por todos y los lados. hijos que no le salen como él quiere los desconoce y, o sea, sí, sí, creo que todo esto se presta un montón a cuestiones de eugenesia, Sí, que totalmente. Yo pues creo es que muy va por ahí peligroso. más el discurso que van a tener después estas empresas y a decir, Sí. mira, a mí ya me salió, yo ya lo hice en otras especies, puedo hacerlo en humanos. Y eso va a ser muy, muy peligroso. ¿En manos de quién va a quedar el mejoramiento de los humanos? Es muy, muy, muy peligroso. Y para quienes sigan en este rollo, yo les recomiendo mucho una serie de Netflix que se llama, creo que se llama El Rey de los Clones, que justo es de este coreano que también no tenía mucha ética y que empezó a clonar perritos. Sí, Y que después le cayeron en que cuchareaba todos sus datos, aunque tenía artículos científicos, eran artículos científicos que él había manipulado y que pues igual caían en ondas éticas que no llevaban a ningún lugar a la parte científica, ¿no? Entonces, es de preocuparse cómo se está haciendo la pseudociencia por gente que sí, tiene mucho dinero y que no hacen publicaciones como deberían de ser, no siguen el método científico y que además los medios les ponen los reflectores así súper grandes, sí, haciendo una gran noticia de una gran barbaridad. sí. Qué Sí, horror. es una cosa ahí muy terrible, la mera verdad. Sí, bueno, mira, te voy leyendo acá los comentarios porque mucha gente Sí. comentando, creo que les gustó mucho el tema y cosa que Ah, qué bueno. sabíamos que iba a suceder porque es un tema súper padre. Por acá estuvo o está Case Duchenovi, dice saludos Pablo, atento y emocionado por tu plática.
Leo Pastrana dice saludos, Jorge de Geociencias de Ingeniería en Geociencias del TEC Campus Las Chuapas. Gerardo Medina Al puso unos saludos. dinosaurios. Saludos, Gerardo. Arita Ruiz dice saludos, Saludos. Araceli y Jiménez Ruiz de Ingeniería en Geociencias. Mira, y mandaron a los de Ingeniería Geociencias a que te Mira, escucharan. Miriam, BT, mandó corazoncitos, aplausos, Robelsi Cordero, también de gracias. las Chuapas, Valeria Bautista, Alexis Hernández, los mandó su profe, ¿verdad? Diana SK, saludos, puso corazoncitos. Hola, Dianita. Gabriela Mora, también de las Chuapas, las mandaron por acá. Hola, ¿se pueden hacer preguntas? Sí, claro. Vengo de parte del profe Iram Emanuel. Ah, mira, sí los mandó. Sí, yo Crypto también Bravo mandé a mis dice, niños. serían una suerte de cosplay genético, los lobitos. Pues no sé si un cosplay, más bien literal es como que se mandó a hacer este George Martin sus mascotas tuneadas, customizadas al gusto. Porque, pues, Dice sí, no. Robel, sí. Una pregunta, ¿por qué se ocupan los lobos grises o Canis lupus en vez de los chacales? Ya que para hacer que los chacales tienen más parentesco, al parecer, yo creo que quiso poner, los chacales tienen más parentesco con el lobo terrible que con el lobo gris según el árbol filogenético. Excelente pregunta, y no lo sé. Pues no hay un artículo científico, entonces no sabemos cuál fue su razonamiento. Yo lo que creo es que agarraron el lobo porque pues físicamente era Está lo que bonito. más se parecía. De hecho, justo a nivel paleontológico había mucha discusión de dónde colocar a Enoción en la filogenia de los cánidos, porque es muy parecido al lobo, o sea, el esqueleto es muy, 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 muy parecido. Entonces la gente creía que de verdad era pues hermanito del lobo, ¿no? Y fue hasta este artículo del 2021, el de Nature, que ya se recuperó DNA antiguo y se vio que pues no era parecido al lobo. Entonces, de hecho, se habla de que es un evento de convergencia evolutiva, o sea, como al final estos estaban solos en América, ocupando el mismo papel de depredador tope, pues adquirieron características físicas parecidas a las del lobo, porque ocupaban un nicho ecológico parecido, pero pues sí, no tiene nada que ver. Oye, a mí me encantaría saber qué paleontólogo les asesoró o quién, qué, porque no hablan nunca de un paleontólogo, ¿cierto? Sí, en la lista de coautores de su preprint viene, sí, porque de algún lado sacaron los restos fósiles, ya no me acuerdo ahorita. O sea, de donde sacaron el DNA antiguo, eso sí viene en la preimpresión. No me acuerdo ahorita de dónde sacaron los fósiles ni quién se los dio, pero esa parte sí Mm, viene ahí. ok, ok, Sí, con suficiente dinero yo creo que más de uno te suelta claro. ahí el pedazo de roca. Leo Pastrana dice, el proceso genético que utilizaron entonces sí abre el camino a la desextinción del, del dodo, el uso de la IA. Ay, no lo entendí. Supongo que sí, Mm, esto abre el camino hacia... sí. También dicen que van a desextinguir al dodo, que el dodo, su pariente más cercano vivo, es una paloma que también está en peligro de extinción, que también está ahí en la isla de Mauricio. Entonces no sé qué tan ético sea agarrar una paloma que ya está en peligro de extinción para clonar el dodo. Pero pues es lo mismo, o sea, son dos especies que estuvieron separadas por un buen rato, esos no sé cuánto tiempo llevan de haberse separado. ¿Y cuántas mutaciones vas a meter para que se medio parezca? Y ya que se medio parezca, pues la isla de Mauricio ha cambiado un montón desde que los europeos la descubrieron y acabaron con toda la fauna de esa isla a la actualidad. O sea, Ujú, como que ¿por qué? ¿O para qué? totalmente. Por Sí, acá, yo Leo no. Pastrana, perdón, dice, en Jurassic Park se llenaron los vacíos con otras especies teóricamente. ¿Esto pudo haber sido el camino utilizado por Colossal o es el reto a seguir? Mira, sí, en Jurassic Park justamente por eso.
si ustedes siguieran como la genética más pura y trataran de ver cómo va a ser su dinosaurio ese con la mezcla que hicieron de rana con pájaro, porque si en el libro meten de todo ahí en los genes, pues probablemente no se parecería mucho a un tiranosaurio. O sea, ¿cómo reconstruye 65 millones de años de evolución? Ajá, con pedacería. Entonces, es imposible. O sea, la evolución sigue siendo, de que diga, la extinción sigue siendo para siempre. Ajá. Aunque tú lograras reconstruir completamente el genoma, que creo que del mamut se conoce un poco más completo el genoma Más. porque está congelado, ¿no? Aunque tú tuvieras todo el genoma, resulta que los organismos no somos un bicho aislado. Ajá. Simplemente nosotros como individuos no somos un bicho aislado. Yo no estoy aquí sentado solo. Estoy lleno de bacterias y de protozoarios y de virus y de ácaros y de un montón de organismos que viven sobre y dentro de mí. Ajá. Y el hecho de que yo sea quien soy depende de todo ese ecosistema que tengo cargando adentro. Porque de hecho se ha demostrado que cambios en la microbiota pueden hacer cambios en la personalidad, pues se asocian con depresión y con otras cosas. Entonces, el hecho de que yo sea como soy es en parte por esa comunidad de organismos que tengo. Entonces, vas a revivir al mamut, ok. ¿Y con qué bichos lo vas a rellenar? Porque digerimos la comida gracias a esos bichos que tenemos adentro. Entonces, ¿qué le vas a meter los bichos de un elefante? Que el elefante vive en clima tropical y come plantas tropicales. Entonces, esos bichos tal vez no le van a servir para comer pinos y abetos y todo lo que vive en la tundra. Entonces, de nuevo, o sea, ¿qué es una especie? ¿Ah? O sea, la especie es todo ese ecosistema que vengo cargando. Pues simplemente el ser humano tiene más células bacterianas que células humanas, ¿eh? Entonces, justo ahí uno se empieza a preguntar qué somos. No, Eh, oye, pero qué preguntas tan profundas, nos hacemos a partir de todo este movimiento porque en la otra plática también estábamos hablando de que los mamuts les encantaba ahí intercambiarse, tener que ver con otras especies y tenían hibridación a la más mínima provocación. Y entonces llegamos otra vez al concepto de especie, así como en biología, pues es un problemón. Y cuando lo sí, estás estudiando, lo ves tan filosófico, es que es pero muy cuando filosófico. pero ya cuando ves aquí aplicadas muchas cosas, dices, ay, en la torre, sí es cierto. O sea, entonces, ¿qué es una especie y qué nos hace una especie a nosotros como Sí, humanos claro. también, ¿no? De Y hecho, otro estas cosas ejemplo, se están moviendo. sí, sí. Y otro ejemplo relacionado con esto que quería tocar y se me olvidó hace rato. Los chimpancés y nosotros tenemos como 2 millones de años que nos separamos. Ajá. No La mucho. noción y el lobo son 5 millones de años. ¿Ok? Entonces, ustedes a un chimpancé métanle 20 mutaciones, ¿a eso le podrían llamar un ser humano? Qué buen ejemplo. Y seguramente mucha gente diría, no, ¿cómo crees? Los mismos que dijeron que si era un lobo, dirían, no, espérate, en humano Claro, ya y el, estamos hablando y, de y el otra cosa. chimpancé y nosotros compartimos el 99.99% de nuestro genoma, pero hablar del 0.1% cuando decimos que tenemos, ya no me acuerdo cuántas letras tiene nuestro genoma, este, vamos a poner que son 3 millones, es mucho más, ¿eh? No, no son 3 millones, pero el 0.1% de 3 millones es un montón de diferencias. Son Sí, 20 mutaciones, así 20 letras, no van a hacer que un chimpancé sea un ser humano. O al totalmente. revés, o sea, puedo agarrar un embrión humano, hacerle 20 mutaciones y de ahí va a salir un chimpancé. Lo veo un poco complicado. Y ahí nada más son 2 millones de años de evolución. ¿Sí? Ah, Entonces, ok. Ay, sí, o súper sea, interesante todo lo que están escribiendo aquí. Quizá no pueda decir todos los comentarios por el sí, tiempo,
Pero, por ejemplo, Dianita nos pregunta, y yo también tenía esa duda, ¿se sabe si son fértiles estos lobitos? No. Hicieron dos machos y una hembra, pero ¿Quién sabe? lo más que te dice Colosal en su página es que los lobos están en una reserva privada, aislados de todo el mundo, porque es una reserva secreta. Entonces nadie puede ver los lobos. Y eso es lo más que sabemos, ¿no? Entonces, quién sabe si sean fértiles, pero los híbridos de cánidos normalmente sí son fértiles. Ok. Entonces, de hecho, por eso hay tanta hibridación en el árbol genealógico de los cánidos. Ok, por acá Ricardo Medina dice, doctor Pánico, estuvo muy interesante su presentación y gracias por Gracias. orientarnos a verlo desde un enfoque objetivo y científico, y no solo sensacionalista, totalmente. Y por Gracias. acá también Jorge Landois dice, para completar la información del doctor Chino, las ediciones que hizo en los embriones humanos fueron para tratar de evitar un problema genético mortal que hubiesen tenido sin ninguna intervención. No necesariamente justifica ignorar las consideraciones éticas, pero no fue por obtener bebés de diseñador. Y Lalo Robles también hace un comentario al respecto. Dice, justamente hoy el embriólogo de mi trabajo mencionó la historia del doctor chino que hizo que las gemelas nacieran sin el VIH y Ah, que por eso lo que está más o supe, menos. actualmente está libre, pero es cierto que si vemos lo bonito que plantea Colosal, lo de los úteros artificiales es una excelente idea, tanto para conservación de especies como para tratamientos de reproducción asistida. Muchas gracias por su presentación y gracias, Adri, por traer esta plática. No, hombre, qué bueno que les Gracias gustó. por el comentario. Sí, les cambiaron un gen que justamente les iba a dar una enfermedad genética, pero de paso les metieron más ediciones genéticas, no fue la única. Y entre ellas justamente les metieron una mutación que hace a la gente resistente al VIH. No es que les quitaran el VIH. Resulta que hay gente, sobre todo de ascendencia europea, que no es mucha esta gente, o sea, no crean que todos los europeos son así, es como el 1%. Tienen una mutación en un gen que se llama CCRX5 y esa mutación se cree que surgió durante la peste bubónica porque hacía que esta gente no se muriera de peste bubónica. Y da la casualidad que esa mutación también hace que esta gente no se pueda infectar por VIH. Ajá. Ok. De hecho, justamente usando células madre de estas personas es que se ha logrado curar de VIH. Ya no me acuerdo cuánta gente va, pero van como dos o cinco, una cosa así. Que era gente o sea, gente que vivía con VIH, que les dio una leucemia y entonces parte del tratamiento de esa leucemia era hacerles un trasplante de médula. Y entonces les trasplantaban médula de donadores con esta mutación. Entonces, a la hora que les trasplantaban la médula, el VIH ya no se podía reproducir y se cura la gente, ¿no? Este no es un tratamiento que esté disponible para todo el mundo. Un trasplante de médula es muy agresivo, tiene muchos efectos secundarios. Pero esta mutación fue justo la que les metieron a estas niñas. Ajá. Como Ah, para ok. prevenir que en algún futuro les dé VIH, ¿no? Y les metieron como otras cinco o seis mutaciones a las niñas. O sea, sí corrigieron ese efecto, pero además sí hubo una parte de que querían su bebé a diseño, ¿no? Oh, Este, ok. y de Oye, qué nuevo, pues es esta interesante. pregunta ética de hasta qué punto está bien. Sí, totalmente. ¿No? ¿Y no hay a nivel mundial así la discusión entre genetistas o, no sé, comités de bioética que digan, tenemos que poner a hacer algo, o sea, nos tenemos que poner de acuerdo en lo que sí se puede hacer y en lo que no se puede hacer? Un acuerdo, pues no sé, como la ONU cuando hizo acuerdos sobre la paz, de que no nos vamos a dar en la torre todos contra Sí. todos, sino hay acuerdos mundiales. No, igual la En ONU nadie le ética, hace caso. bueno, igual, ¿verdad? Pero pues ahí está el papel. Pero no hay alguien que ya se había puesto así, decir, oigan, esto se está saliendo de control y tenemos que hacer una comisión de ética Sí. mundial. Desconozco si hay esto, pero lo que sí ya hay, por ejemplo, es terapia génica, ¿no? Que justamente hay enfermedades hereditarias que son,
pues terribles, que pues los niños se mueren en edades muy tempranas, de cosas bien feas. Y ya desde hace, o sea, desde antes del CRISPR ya había algunas estrategias para tratar de corregir estas enfermedades genéticas en estos niños. Ahora con el CRISPR ya se están planteando algunas estrategias como más efectivas. También CRISPR se está usando en terapias contra el cáncer, ¿no? O sea, CRISPR está revolucionando un montón de cosas y creo que usado con ética, pues sí es una herramienta muy poderosa, pero también se presta a estas cosas, ¿no? Claro. Entonces, creo que tu idea es pues bien buena de crear un comité internacional de estas cosas, pero hasta donde sé no lo hay, ¿eh? A lo mejor estoy equivocado, pero hasta donde yo sé no existe algo así. Wow. Bueno, leo ya la última pregunta. Dice Jonathan Joel Cruz Castillo, ¿cree usted que gracias al método de CRISPR podemos ayudar a salvar especies como el chita, puesto que no tiene variabilidad genética y está en un grado de vulnerabilidad hacia la extinción? Mm. Sí, esa justo fue una de las cosas positivas que dieron algunos ecologistas y algunos biólogos de la conservación cuando salió esto, que decían, justo en vez de estar tirando el dinero a la basura en hacer lobos tuneados, podrían estar aumentando la diversidad genética de especies que ya están con un grado alto de endogamia. Personalmente, creo que estaría padre si se hace con cuidado porque al final justo se ha perdido esta diversidad genética y en muchos casos no la conocemos. Ajá. Ok. O sea, no sabemos qué variantes genéticas había en la población. Entonces tampoco se trata de yo agarrar y ponerme a mutar como al azar, lo que yo crea para meter variabilidad genética, porque a lo mejor estoy metiendo mutaciones que sean peligrosas o que alteren pues toda la historia evolutiva de la especie. O que Es ya no estemos como, hablando de la misma especie, otra vez. entonces, ¿cómo se podría hacer esto? No sé, a mí se me ocurre agarrar ejemplares de museos, ¿no? Que están conservados, genotipificarlos, o sea, ver cómo es su genoma y ver, pues, o tratar de reconstruir en cierto grado, pues, esta diversidad genética que se ha perdido y ya con base en eso, Sí, hacer las mm, ediciones genéticas, ¿no? O sea, creo que eso basado sí en un sería muy respaldo valioso. genético. Sí. Híjole, pues sí, pero sí todo con pincitas, porque estás Sí, hablando de la diversidad de hace, que tiene una historia de 3.800 millones de años por lo menos. O sea, todos somos claro. producto de esa evolución y no podemos, pues dejar pasar que en el camino han habido un montón pues, de eventos biológicos que nos llevan hasta acá, ¿no? No es Sí. tan fácil esto de, Sí, y genuinamente hay una saga entera de películas que nos dicen por qué manipular seres vivos es una mala idea. claro, Y también justo con los cultivos transgénicos es también un excelente ejemplo, particularmente el caso del maíz, porque el maíz es muy promiscuo. O sea, el maíz echa sus anteras estas con claro. polen y el polen vuela Se dispersa por kilómetros. todos lados y no te va a tener el límite Exacto. de no, yo soy una semilla modificada, no me voy a ir tan lejos, ¿no? Ajá. Entonces, Sí, esos transgenes pues ya se han identificado en maicitos criollos, en las sierras de Guerrero y de claro. Oaxaca y en comunidades así bien aisladas. Y dices, no, pero ¿cómo? Igual, por ejemplo, el caso de la soya transgénica en Estados Unidos es terrible porque como los transgenes son propiedad intelectual de Monsanto, ahora Bayer, va Bayer a los cultivos de soya, así a las huertas en Estados Unidos, y hay huertas que pues les cayó polen de la huerta de al lado que sí tiene transgénicos, entonces ahora su huerta también tiene transgénico, y llega Monsanto y los multa porque están violando derechos de autor porque ellos no compraron la semilla Monsanto, ¿no? Se la están robando. Entonces, sí, liberar organismos genéticamente modificados siempre conlleva un riesgo. Y aquí, como decía el doctor Malcolm en Jurassic Park, la vida se abre camino. O sea, eso de sentir que la podemos controlar y contener. Y que tiene derechos de autor, ¿no? Imagínate con el mamut y su derecho de autor. No, Sí, cálmate tantito.
qué terrible. Pues qué interesante plática, estuvo padrísimo. Sí, un Ah, poco gracias, así de, Adri. me duele el pecho de esto, pero es bueno que la gente conozca esta parte obscura de la pseudociencia y quién la Claro, está haciendo y que vea y conozcan las caras de la gente que pues está lucrando con la vida y con las modificaciones genéticas en la vida y que no se vayan con las noticias sin un fundamento científico. sí, La verdad, eso es bien importante y que no compartamos así por compartir, ay, la emoción, ¿no? sí, Este, sí. sí, porque eso puede también ser bien dañino para, para la ciencia en general. Entonces, Ujú. te agradecemos mucho, Pablo, que hayas venido a hablarnos de este tema tan No, polémico. pues muchas gracias a ti, Adri, por invitarme. Un No, gusto, de hombre, ya veras. estábamos, no la debíamos, así de, Sí. luego vienes, estuvo padrísimo, la verdad hablaste Sí, de todo, desde genética, concepto de especie, hábitat, ética, de todo hablamos el día de hoy. sí, no, No no. alcancé a leer todos los comentarios, échate un clavado cuando puedas acá a Sí, ahí me todos pongo a contestar comentarios. los comentarios que pusieron por acá los geoexploradores. Y recuerden que si no llegaron temprano a escuchar a Pablo, nosotros vamos a poner el video en YouTube para que lo tengan ahí completo y pues si a alguien le interesa, pues ahí lo mandan para que justo vean estas noticias en las que estamos viviendo ahora, que tenemos esta tecnología en nuestros pies, pero también la Sí, tecnología casi que dándonos un balazo en la cabeza porque no sabemos si el tiro nos vaya a pegar sí, en los claro. pies en vez de ayudar, sea súper malo para nuestro entorno y para nosotros mismos. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Adri. Muchas gracias a todos los que escucharon. Nos estamos Gracias y viendo. ya nos colgamos hasta las 8:20. Sí, Gracias por ya. conectarse y nos vemos el próximo jueves para hablar. Seguimos en la edad de hielo y la super tecnología. Vamos a hablar de los molares. ¿Qué información nos pueden dar sobre, pues, las dietas de los mamuts, pero también otras informaciones? Así que no se lo pierdan, próximo jueves. Nos Nos vemos. vemos.